Muy bien. Bueno, doy gracias al Señor que nos permite estar una vez más juntos para poder llevar a cabo esta reunión que, y esta lección bíblica. Como siempre, seguimos estudiando el libro de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5 y vamos a hablar hoy de este tema: animaos y edificaos unos a otros, un consejo del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 11 de Primera de Tesalonicense. Por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. La iglesia de Tesalónica fue alabada por la fe, la esperanza y el amor que tenían. Era una iglesia fiel y digna de imitar. Pablo sabía del carácter de los hermanos y les animaba a seguir haciéndolo. Y es también para nosotros el mismo consejo. Nosotros debemos tener presente siempre con respecto a nuestro crecimiento, que desde el día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte es el tiempo que tenemos para formar el carácter de Cristo en nosotros. Este es algo que tenemos que tener muy presente y nunca olvidar que estamos en un proceso de transformación. Nacimos de nuevo, que en la figura bíblica, cuando nos bautizamos e iniciamos una vida nueva. El propósito es alcanzar el carácter de Cristo, ser, ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. Es nuestro carácter el que va a ir transformándose y nosotros iremos cambiando. Entonces es el carácter de Cristo el que debe ser formado, y el tiempo que tenemos es este, del día de nuestro bautismo al día de nuestra muerte. No tenemos que olvidarnos. Entonces, para estar preparado para la venida del Señor, Pablo exhortó a los cristianos a ser hijos de luz e hijos del día. Acá en Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, como dice el texto, es necesario vestir la armadura de Dios. El versículo 8 de Primera de Tesalonicenses 5. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fíjese que usa aquí la coraza, hablando siempre pensando en la vestimenta del soldado romano, la coraza que cubre el pecho como una chaqueta de antibala, la coraza de la fe y de amor, la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era ese casco que se ponía, que cubría la cara, solo dejaba para ver y respirar. El yelmo de salvación. Pablo usa esa figura para mostrarnos de que tenemos que vestir esta armadura de Dios,
que Pablo habla más específicamente de esta armadura y en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Y aquí también nombra esto. Esto incluye edificarse y reconfortarse unos a otros, como es nuestro texto de partida, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces la iglesia es el conjunto de hermanos que está siendo transformados por el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de las enseñanzas. Yo voy oyendo, voy creyendo, voy practicando y mi carácter va cambiando. Y tengo que aprovechar este tiempo. ¿Cuál tiempo? Del día de mi bautismo al día de mi muerte. Es el tiempo que tengo para que esta transformación ofrecida por el Señor se lleve a cabo. Y por eso nosotros tenemos que edificarnos y reconfortarnos constantemente. Fíjese que edificarse y animarse unos a otros es una orden que encontramos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Fíjese que lo tenemos aquí en el Evangelio de Juan, donde Jesús manda que os améis unos a otros. Puede leer usted los versículos 34 y 35 de Juan 13. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es lo que tenemos que hacer. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4:2, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Y Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Se da cuenta que este unos a otros aparece en muchos otros textos también. Y Hebreos 3:13, exhortando los unos a los otros. Y lo podemos encontrar en varios otros textos más. Entonces, esto se basa en el principio de que somos miembros los unos de los otros. Como dice Romanos 12:5. Así, nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. En esta lección nos vamos a centrar o pondremos nuestra atención en la orden de consolarse mutuamente y edificarse uno a otro, sobre todo en nuestra relación como miembros de la misma congregación. Somos un grupo de hermanos que nos congregamos, ustedes ahí en esa congregación en Quito, y son el grupo de personas que el Señor está preparando para llevar al cielo. Necesitamos animar a los hermanos para que ellos tengan la fuerza necesaria para no desmayar. Y ese es un trabajo que haremos unos a otros. Y tenemos que consolarnos porque el tránsito hacia la eternidad tiene problemas, hay dificultades, nadie dijo que iba a ser fácil, pero la iglesia está para consolarse y animarse y edificarse uno a otros. Entonces, consolarse mutuamente. La palabra consolarse en griego es parakaleo, literalmente llamar al lado de uno o ir al lado de uno, pedir, convocar. Por lo tanto, dar una exhortación es consuelo, confort, según el diccionario Bain. La imagen es alguien que camina junto a otro, proporcionando comodidad e incluso exhortación. Entonces, consolando, animando a los que se quedan atrás, dándole el brazo para que puedan levantarse y seguir.
Esto es consolarse mutuamente. Vemos que cada miembro de la deidad es una fuente de consuelo. Dios es presentado como el Padre de toda consolación. En 2 Corintios 1:3 dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El camino a la eternidad, Jesús lo llamó el camino angosto, por lo difícil de caminar. Por ahí vamos los cristianos y necesitamos en esa lucha diaria, que es una lucha dura y donde tenemos que caminar contra la corriente de este mundo, necesitamos consuelo. ¿Y quién más que nuestro Padre Celestial, quien es Padre de toda consolación, Padre de misericordia? Romanos 15:5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Se llama aquí también a Dios el Dios de la paciencia y de toda consolación. También nuestro Señor Jesucristo, fíjese que Pablo aquí mismo lo llama en 2 de Tesalonicenses, por cierto, capítulo 2, 16 y 17. Dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta súplica del apóstol Padre, del apóstol Pablo, quiero decir, mostrándonos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo como fuente de consolación. Y el Espíritu Santo, fíjese que también es dado como una consolación. Dice Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La deidad, fíjese que está preocupada y es la fuente de consolación. Tenemos ahí ese brazo poderoso de Dios a favor nuestro para que nosotros podamos animarnos y edificarnos unos a otros. Fuentes de consuelo. La palabra de Dios es una fuente de consuelo. Los escritos del Antiguo Testamento, con las muchas experiencias y relatos que tenemos de los antiguos hombres de fe. Escribe Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Entonces tenemos ahí una gran fuerza de consuelo, una fuente de consuelo, cuando leemos cómo Dios honra a los que le honran, cómo Dios está con los que confían en Él, cómo Dios está ahí fortaleciendo a quienes le aman. Fíjese. Entonces, así como lo promete en el Nuevo Testamento también, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, hablando de la promesa y de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza más gloriosa que tenemos para los momentos de tristeza, para los momentos de angustia. Tenemos el consuelo que un día el Señor vendrá por nosotros y nos llevará a su trono. Y si estamos muertos, nos resucitará para que estemos con Él. Entonces nos vamos a alentar los unos a los otros con estas palabras. Nuestros hermanos han de ser también una fuente de consuelo. Dice el 4:18 de Primera de Tesalonicense: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras.
El 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como los 6. En este momento nosotros nos estamos animando, fortaleciendo en nuestra fe. Mi trabajo delante de ustedes al exponer esta exposición bíblica es tocar sus corazones y animarles a decirles que sean fieles al Señor, que den pasos de seguridad porque servimos a un Dios vivo y que Él vela por nosotros y está interesado en que terminemos la carrera con gozo. Tenemos la bendición de tener muchas fuentes de consuelo y ánimo disponibles. Entonces debemos tener como individuos una relación correcta con Dios. Primera de Pedro 3:12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿qué implica hacer la voluntad del Padre? Es obedecer sus mandamientos, como dice Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense que eso es lo que implica hacer la voluntad del Padre. Entonces no tenemos que estar seguros, si hacemos la voluntad de Dios, que los ojos del Señor están sobre nosotros. Él está con nosotros y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. ¿Por qué razón? Porque hacemos su voluntad. Pero dice que el rostro del Señor está contra aquellos que no hacen, que hacen el mal, o sea, que no obedecen sus mandamientos. ¿Qué implica guardar los mandamientos del Señor? Jesús habló ahí en Juan 14, 21 y 23. Y él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Fíjese que en esto se resume la comunión con Dios, en que pongamos en práctica su palabra. Si conocemos sus mandamientos, si sabemos su palabra, si conocemos las instrucciones del Señor y las guardamos, seremos amados por Dios. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué dice Jesús? Que si guardamos su mandamiento, seremos amados por el Padre. Y Jesús dice, yo le amaré y me manifestaré a él. Vio que esto es muy importante. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántas veces nosotros oramos pidiéndole al Señor, guárdame, Señor, yo quiero que tú me ames, yo quiero ser tu siervo, yo quiero, Señor, estar contigo, pero la solución está simple. Guardemos sus mandamientos, pongamos en práctica su palabra. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces debemos como individuos alimentarnos de la palabra de Dios. Se nos aconseja en 1 de Pedro 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que cae para salvación. Otro texto de Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Fíjese que el hecho de oír la palabra, de alimentarnos con la palabra, vamos a crecer para salvación. Y si retenemos la palabra, acá la palabra implantada, sembrada, dice que si así lo hacemos, el fruto que dará el hecho que la palabra del Señor esté implantada en nuestros corazones, será un fruto para salvación del alma. Recuerda que Jesús habló de los 4 tipos de tierra donde era sembrada la palabra. La semilla es la palabra de Dios que es sembrada en los corazones. Los corazones representan diversos tipos de tierra. Entonces, ¿qué tierra soy yo? La palabra que se siembra en mi corazón está dando fruto, de mí depende. Entonces, tranquilidad, paz tendremos, pero esta paz que viene de la alegría que da el hecho de guardar su palabra. Salmo 119, 165 dice, más, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacernos nosotros? Ya que vamos juntos en la iglesia local, vamos caminando con los hermanos día a día y queman los meses y pasan los años, pero ahí estamos juntos luchando. Entonces, tenemos que consolarnos mutuamente. Nosotros recibimos la comunión desde 2 ángulos. Fíjese, verticalmente a través de nuestra relación con Dios y horizontalmente a través de nuestra relación con la iglesia local, con nuestros hermanos. No podemos decir que amamos a Dios si estamos enemistados con los hermanos y no queremos a los hermanos. A veces van a pasar problemas, sí, pero que tenemos que hacer nosotros perdonar. Tenemos que tener una buena relación con la iglesia local. ¿Por qué privarnos de las grandes bendiciones del consuelo de Dios? ¿Por qué engañarnos nosotros mismos cuando Dios desea que tengamos comunión? Nos duele no solo a nosotros mismos, sino también a nuestros hermanos. No, entonces no tenemos que olvidar la enseñanza de Jesucristo que nos persuade, que nos enseña a que nosotros tenemos que tener tranquilidad y paz entre nosotros como hijos de Dios. Ahí el texto de Mateo 25 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Fíjese que todo esto tiene que ver con la reacción que tengamos nosotros ante la necesidad de los pobres o de los hermanos en nuestra congregación. Fíjese que eso es muy importante para Dios. ¿Cómo actuamos eh, cuando hay angustia en alguno de nuestros hermanos? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo actúo yo? ¿Cierro mi corazón cuando veo a mi hermano en necesidad? ¿O soy un hermano que estoy presto a ayudarle, a consolarle, a animarle, a buscar una solución? Fíjese que es una fuente de consuelo
Y para eso estamos. El Señor nos da esta oportunidad y van a ser ponderadas nuestras actitudes ante las necesidades. Entonces, nosotros vamos a practicar y recibir la comunión en estos dos ángulos. Yo voy a tener comunión con Dios en la medida que también tenga comunión con los hermanos de la iglesia local ante momentos difíciles. Tenemos que edificarnos unos a otros. La palabra edificar, el griego es Ai, no, oikodomeo, que literalmente significa construir o edificar una casa. Se utiliza metafóricamente en el sentido de edificar, promoviendo el crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente por enseñanza o por ejemplo. Fíjese que nosotros enseñamos en dos sentidos, por, por dar una lección y también por ejemplo. Y también sacamos esta idea del diccionario Vine. Cada persona está pasando por un proyecto de construcción espiritual, ayudado por los esfuerzos de aquellos que le rodean. Entonces la iglesia tiene esa capacidad. Los hermanos van aprendiendo los unos de los otros. Y en los momentos difíciles, cuando nosotros vamos a tener que decidir de qué estamos hechos, de qué estamos formados, si nuestras actitudes edifican o destruyen. La importancia de la edificación. Edificarse unos a otros es algo que tenemos que perseguir. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Debemos tener cuidado de no destruir la obra de Dios, como dice Romanos 14:20. Debemos estar dispuestos a soportarnos unos a otros. Si esto significa edificación, no podemos nosotros estar en continuos conflictos. Si hemos crecido y somos personas maduras, nosotros vamos a trabajar en la edificación. Dice en Romanos 14:20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Había un problema ahí con lo dedicado a los ídolos y habían hermanos débiles en la fe. Había que tener cuidado de esperar que estos hermanos crecieran, no siempre iban a ser débiles en la fe, pero era necesario hacer ciertos sacrificios, sacrificar nuestras propias libertades para ayudar al hermano. Dice el 15 del 1 al 3, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Edificarnos unos a otros. Y no, si yo veo que mis hermanos se ofenden por mis libertades, yo tengo que ver la forma de no causar estrago mayormente ante los hermanos nuevos que están mirando mi ejemplo. Yo tengo que dar ejemplo en nuestra forma de vivir. La edificación de unos a otros es una obligación que se ha colocado a todos los cristianos. Entonces tenemos que velar, edificarnos. ¿Cómo podemos ofender de repente a los hermanos nuevos? Cuando las personas están con el primer amor, generalmente son los primeros que llegan a las reuniones. Y yo soy un hombre viejo que llevo 20 años en la iglesia y llego atrasado, imagínense.
El nuevo va a decir, pero ¿cómo este hermano lleva 20 años? ¿Y cómo no se va a levantar temprano para venir? Y los nuevos están ahí siempre, muy tempranitos, sirviendo, yendo a adorar a su Señor. Se da cuenta de una cosa muy pequeña, pero que también es trascendente y que nosotros tenemos que tener cuidado en todas estas cosas. El cumplimiento de la edificación que Dios quiere, fíjese, se realiza a través de la iglesia que Cristo ha diseñado para edificar a los santos. El apóstol Pablo habla bastante a los hermanos en Éfeso de este tipo de edificación. Es más, Dios ha diseñado ciertos ministerios que desarrolla la iglesia, que se desarrollan entre los hermanos. Dice en los versículos de Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios que da el de apóstoles y profetas ya no se repiten, no están en la iglesia porque los apóstoles y los profetas nos dieron el Nuevo Testamento que recibieron instrucciones del mismo Cristo y por revelación del Espíritu Santo tenemos el trabajo de los apóstoles y profetas aquí en nuestras manos, en nuestras Biblias. Pero tenemos los otros ministerios que sí están vigentes, evangelistas, pastores y maestros. Son los hermanos que están en la iglesia, que nos enseñan y nosotros tenemos que oír el mensaje. Esa es la fórmula que tiene el diseño de Dios. Él se compromete en la misma iglesia a levantar este tipo de hermanos. Entonces, este trabajo se realiza cada miembro individualmente haciendo su parte, como dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces cada miembro va creciendo, se realiza mediante la palabras amables entre sí. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, así a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjese que los hermanos que enseñan, que predican, tienen que tener esa capacidad de paciencia y poder con palabras amables presentar la verdad. El punto clave es este: la edificación, como la consolación, tiene lugar a través de nuestra participación con otros hermanos en la iglesia local. Entonces, la iglesia local es la que nos va a sustentar, es nuestra familia espiritual. Yo necesito tener hermanos mayores y tener ahí los hermanos que me van a ayudar, me van a enseñar y me van a edificar, porque ese es el método de Dios. Entonces, fíjense que a los tesalonicenses Pablo ordena de consolarse y edificarse unos a otros como con esta declaración, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera Tesalonicenses 5:11. Y estaban consolándose entre sí ellos. Ya estaban edificándose entre sí. Sin embargo, como el mandamiento de amar a otros, siempre existe la necesidad de abundar más y más, como dicen los versículos de Tesalonicenses 4, 9 y 10. Dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis, que os améis unos a otros.
Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. El Señor que participa en las reuniones cuando nos juntamos a adorar su santo nombre, Él sabe de cada conflicto que pueda haber en la iglesia. Él sabe de todo lo que sucede. Ahora yo también, entendiendo que mi Señor sabe, debo procurar no tener ningún problema que vaya a manchar la comunión y la edificación entre los santos. Dice Colosenses, 1 Corintios 15:58, por tanto, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, siempre creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Trabajamos en la obra del Señor y eso no es en vano. La iglesia del Señor, fíjese que el Señor tiene la iglesia local como una cosa fundamental donde nosotros debemos edificarnos y mostrar todas nuestras virtudes y todo nuestro interés hacia Dios en esa iglesia local. Debemos respetar a los hermanos que nos enseñan. Debemos de amarnos unos a otros y edificarnos. Y esta noche hemos visto una importante lección con respecto a amarnos y edificarnos unos a otros. Lo estamos haciendo, debemos de hacerlo. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena disposición y atención al oír este mensaje. El Señor les bendiga.